Bien, tenemos una pregunta que queremos responder. ¿Por qué la necesidad de incrementar la calidad de la soldadura? ¿Cuál es la razón principal por la cual queremos hacer esto? Y esto nos hace una invitación, les hacemos nosotros una invitación a ustedes a una extensa reflexión sobre por qué necesitamos incrementar la calidad en las soldaduras, por qué es importante, ¿verdad? Para nosotros como personas, para la sociedad y para la industria. Bien, nosotros podemos responder que es porque una soldadura no es, y esto nos parece una frase muy interesante, nos gusta mucho, no es solo metal fundido, no es una pieza de ornato, es una cuestión de responsabilidad. Es la diferencia entre una operación segura y una posible falla catastrófica. Es la línea que separa a lo que le llamamos confiabilidad, por ejemplo, de un ducto, de un recipiente a presión, de una estructura, de un accidente que puede causar millones, o peor aún, que pueda causar la muerte de vidas humanas. Hoy la industria es más exigente que nunca. Pemex, por ejemplo, en el sector energético, ¿sí? La construcción industrial y los proyectos internacionales demandan trazabilidad, cumplimiento normativo, competencia técnica comprobable, ¿sí? Y ya no basta solo con saber soldar o saber tener o saber inspeccionar o incluso tener experiencia, ya eso no es suficiente. Se necesita siempre que el personal que esté involucrado en los procesos esté calificado. Necesitamos inspectores certificados y sobre todo que los procesos operativos de las empresas estén controlados, ¿sí? Y que den cumplimiento o conformidad con los códigos y normas de la industria. Incrementar la calidad definitivamente no es un gasto, como en el pasado, que nuestros inversionistas siempre pensaban, la calidad es solo gastar, es necesario, es un mal necesario. Hoy en día, en realidad es una inversión de seguridad, es una inversión en la reputación y competitividad de una empresa y naturalmente el objetivo es la permanencia en el mercado. Ahí es donde la calificación y la certificación de los inspectores de soldadura se convierte en un pilar estratégico, ¿verdad? Para cualquier organización que quiera operar, principalmente con excelencia. Para poder llevar a cabo, ¿verdad? Para poder llevar a cabo lo anterior, es muy importante que las organizaciones tengan un adecuado programa de gestión de la calidad. ¿Sí? Establecer un adecuado programa de gestión de la calidad siempre va a comenzar por su estructura organizacional y la directiva de una empresa. ¿Sí? La directiva, la alta dirección, debe proponer políticas, ¿sí? La política de calidad la define estratégicamente esa dirección, establecer el compromiso con la seguridad y principalmente el cumplimiento normativo, la competencia técnica y la mejora continua. Si una política de calidad, ¿sí? eh, no es clara, pues la empresa y la calidad en sí misma carecerá definitivamente de rumbo. Otra parte fundamental que debe de incluirse en nuestro sistema de gestión es tener o contar con un organigrama. Este formaliza la estructura de autoridad y comunicación y permite identificar las líneas de mando, la independencia técnica, especialmente en la inspección, ya que esto evita muchos conflictos de interés. Necesitamos también tener definición de perfiles de puesto. Cada función debe tener requisitos claros de formación, entrenamiento, qué experiencia debe de incluir esa persona o debe demostrar, qué competencias técnicas debe de tener. En la parte de soldadura e inspección, definitivamente
es clave para asegurar que el personal esté calificado o certificado, inclusive bajo códigos y otras normatividades. La definición de responsabilidades, fundamental, ¿verdad?, para poder comunicar adecuadamente y transmitir al trabajador qué es lo correcto, qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? No basta con tener cargos definidos, es necesario establecer quién lo hace, qué va a hacer, quién lo va a aprobar, quién debe verificar y quién tiene la autoridad, ¿verdad?, para detener un trabajo en el caso de que pues no cumpla con el objetivo de calidad. Cuando estos cuatro elementos están correctamente establecidos, el sistema deja de ser solo un papel en un estante, una carpeta ahí en el estante, y se convierte en un verdadero mecanismo para el control del proceso y para el aseguramiento de la calidad en el ámbito industrial donde estemos. Y es ahí en donde la certificación de los inspectores de soldadura se integra naturalmente para garantizar, ¿verdad?, la competencia dentro de la estructura formal de la gestión de la calidad. Otra cosa muy importante, ¿verdad?, en todo sistema de gestión de la calidad siempre se debe de tener incluido un programa de inspección y prueba. ¿Por qué? Bueno, punto muy fácil y sencillo de explicar. La calidad no solo se declara, como dijimos anteriormente, no solamente la calidad debe de estar redactada en un instante, en un estante, perdón. ¿Sí? La calidad, perdón, debe de ser verificada, ¿sí? Un sistema de gestión de la calidad, ya sea bajo cualquier normatividad internacional o nacional, debe de establecer políticas, procedimientos, adecuadamente las responsabilidades de la gente que participa en los procesos, pero también es el programa de inspección y prueba el que traduce esos requisitos con controles reales en el campo, en el taller, ¿verdad?, o en la parte de campo. Es ahí donde se define, en ese documento, es donde se define qué se va a inspeccionar, en qué etapa del proceso se debe de inspeccionar o verificar, con qué criterios de aceptación se va a hacer la evaluación, con qué métodos de ensayo, quién es competente para realizar, evaluar o determinar la conformidad de una pieza fabricada. Sin inspección y prueba, definitivamente, chicos, no hay una evidencia objetiva. Y sin evidencia, pues no puede haber una garantía de que se cumplió. No hay una trazabilidad de la soldadura, en fin. En el área de soldadura esto es aún o pudiera ser aún más crítico. Cada unión soldada, por ejemplo, representa un punto potencial en el que puede fallar. Por eso es que los programas de inspección son la herramienta que asegura que los requisitos del código se puedan cumplir antes de que el componente entre en servicio. En resumen, el programa de inspección y prueba es el mecanismo que convierte al sistema de gestión de calidad en resultados que son medibles y que son confiables. Importante también destacar, la calidad no se basa en opiniones, ni en experiencia subjetiva o en criterios personales, que yo aplique mi criterio en base a mi experiencia, como ya lo comentamos anteriormente, sino que se debe basar en requisitos técnicos que estén claramente definidos y documentados, como son las normatividades, los códigos, las especificaciones u otros estándares que sean aplicables al proyecto. El inspector tiene la responsabilidad de verificar que los procedimientos de soldadura aprobados cumplan, que sean
seguidos adecuadamente, que el personal esté debidamente calificado, que los materiales sean los que correspondan con las especificaciones, con los planos de ingeniería, que las discontinuidades detectadas estén siempre inferiores o en este caso dentro de los límites permisibles por los criterios de aceptación y rechazo. En otras palabras, la inspección es el mecanismo que traduce los requisitos normativos en decisiones técnicas concretas. Aceptar o rechazar una soldadura. Es por eso que la competencia del inspector es fundamental y que esta competencia debe de ser adecuadamente verificada, en ocasiones monitoreada. Físicamente el personal tiene que tener una aptitud física y que se debe monitorear con cierto tiempo regularmente, porque una decisión incorrecta puede significar aceptar una condición insegura o rechazar innecesariamente un trabajo que esté en realidad conforme o aceptado. La inspección de soldadura es en esencia, una función de aseguramiento de la integridad y desde luego, como ya lo vimos anteriormente, de la seguridad industrial. Bien, ¿quién es un inspector de soldadura? Primero que nada, es una persona que debe de ser responsable. Es responsable de la seguridad, de la integridad estructural y del cumplimiento técnico. Sus decisiones tenemos que considerar que impactan directamente en la operación tanto de los equipos, de las estructuras y de los sistemas críticos. Es también quien determina la calidad de la soldadura conforme a una especificación. No lo hace bajo criterios personales, sino con base en códigos, normas, documentos contractuales, y su función principal es verificar objetivamente si la soldadura cumple o no cumple con esos requisitos establecidos. Además, es un especialista en pruebas y ensayos. ¿Sí? Debe comprender y debe de saber los procesos, conocer los procesos de los ensayos no destructivos, por ejemplo, inspección visual, radiografía, líquidos penetrantes, ultrasonido, puesto que él es quien va a monitorear y a verificar que estos ensayos cumplan con lo esperado por las especificaciones. También debe de ser un especialista en pruebas mecánicas, debe de saber interpretar los resultados y relacionarlos con esos criterios de aceptación. Y finalmente, ¿sí?, puede ser una combinación de todo lo anterior. Un profesional técnico con conocimiento, experiencia, criterio normativo y ética profesional es capaz de tomar decisiones fundamentales y siempre decisiones defendibles. En resumen, un inspector de soldadura no solo revisa, no solo verifica ni monitorea, garantiza que lo que ha sido soldado sea seguro y se encuentre conforme y confiable en los documentos normativos. El inspector no va a aplicar su criterio. Los inspectores no tenemos un criterio. Ya no vamos a descubrir el hilo negro. Los inspectores nos vamos a enfocar en las especificaciones y normatividades que ya están escritas. Bien, un inspector de soldadura debe desde luego estar familiarizado en primer lugar con los procesos de soldadura y los procedimientos aplicables, procedimientos operativos, procedimientos como ya dije de soldadura, WPS precalificados, ¿verdad? Debe comprender cómo funciona cada proceso de soldadura. Esto es lo esencial y lo más importante de ser un inspector visual de soldadura, que debe conocer el proceso de fabricación de lo que está supervisando o inspeccionando,
Por eso es tan importante que el inspector de soldadura sepa y conozca los fundamentos teóricos de los procesos de soldadura, Sheet Metal Arc Welding, Gas Tungsten Arc Welding, Gas Metal Arc Welding, Flux Core Arc Welding, entre otros, y y entender, desde luego, cuáles son sus parámetros esenciales, poder comprender un WPS, porque de esta manera él va a verificar y monitorear el cumplimiento de estos documentos. También debe conocer las calificaciones de los soldadores, debe de estar entrenado y tener conocimiento de lo que dice la normatividad acerca de calificar a los soldadores y operadores de máquinas de soldar. Es fundamental entender esos rangos, ¿verdad?, de validez, de posiciones, espesores, procesos y otras variables esenciales, no esenciales y suplementarias, si fuera necesario, que han sido calificadas para asegurar que el personal esté autorizado para realizar el trabajo que se está llevando a cabo. Debe de tener conocimiento también sobre los materiales y consumibles empleados. Esto incluye la clasificación de electrodos, metales base, compatibilidad metalúrgica, almacenamiento y control de consumibles, muy importante porque siempre se nos olvida la importancia del almacenamiento de algunos de los consumibles de soldadura. Además debe de entender las ventajas y limitaciones de las pruebas a realizar. Recuerde que no todos los métodos de ensayo detectan el mismo tipo de discontinuidad. Por eso es importantísimo que el inspector sea también un experto en ensayos no destructivos. El inspector debe de saber cuándo aplicar la inspección visual, cuándo se puede aplicar los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas u otro tipo de prueba, y comprender qué puede y qué no puede realizarse, y qué puede y qué no puede detectar cada método no destructivo. También, y para finalizar esta parte, debe de ser capaz de interpretar dibujos, planos, preparar y mantener registros adecuados. Debe de ser un hombre muy ordenado, debe de ser metódico, debe de tener una buena conciencia para poder generar y elaborar y registrar toda la información que sea esencial en los documentos de sus informes y sus resultados. Desde luego deben de ser claros y emitir juicios responsables basados principalmente en los criterios normativos. El inspector, recuerde, no solo observa, él analiza, interpreta, documenta y, lo más importante, decide con fundamento técnico y normativo si una pieza es aceptable o debe de ser rechazada, reparada o refabricada. Un inspector de soldadura es aquel también que demuestra en el trabajo los siguientes atributos. Primero, debe considerarse que debe de tener atributos físicos. Debe de contar con una buena agudeza visual, ¿sí? Si es necesario que él utilice lentes, bueno, es posible poder alcanzar la agudeza visual requerida, siempre y cuando, ¿verdad?, en la inspección estemos utilizando nuestros anteojos. Esta agudeza visual debe de también incluir la percepción de profundidad y diferenciación de los colores, condición física adecuada también para realizar trabajos en campo, en altura, en espacios confinados o en ambientes industriales demandantes. Esto es muy importante considerar que no solamente estamos hablando de una buena condición física, sino también una buena salud mental. Esto que estamos hablando y que estamos comentando nos lleva a pensar que muchos de nosotros podemos tenerle miedo a la altura, miedo a la fauna, a lugares encerrados, podemos tener claustrofobia u otros miedos. Y lo importante es considerar que todos los seres humanos tenemos miedo. Sin embargo, este miedo
podemos controlarlo. Cuando el ser humano controla sus miedos, los tiene bajo control, pues no cae en desesperación, no cae en ansiedad que pueda provocarle algún siniestro o que no permita realizar su actividad de manera conveniente. La inspección muchas veces requiere resistencia, atención prolongada y precisión. ¿Sí? Bien, otros atributos, que son los atributos técnicos, habla sobre que debe dominar los códigos y las normas aplicables. Obviamente ya lo mencionamos anteriormente, los procesos de soldadura, como parte de los procesos de fabricación. Debe de saber interpretar planos y desde luego tener conocimiento y tener experiencia en interpretación de criterios de aceptación y otros métodos de ensayo. Su capacidad técnica, recuerde usted que es la base para emitir decisiones objetivas y fundamentadas. También están nuestros atributos éticos. La ética no puede quedar fuera de lo que debe de ser un inspector. La ética es uno de los pilares más importantes inclusive. El inspector debe actuar con total imparcialidad, independencia y honestidad. No puede permitir presiones externas que influyan en su juicio técnico, en sus decisiones. Esto no es posible. Su responsabilidad es que con la seguridad, ¿verdad?, la norma y la integridad del proyecto son finalmente un atributo fundamental. El técnico, recuerde, no puede dejarse influenciar bajo ninguna circunstancia en cuanto a sus decisiones. Debe de actuar con imparcialidad y con total honestidad. Los atributos personales también son importantes, puesto que un inspector debe de ser disciplinado, debe de mantener una comunicación efectiva. Recuerde que el inspector puede hablar con el gerente de planta, con el sobrestante, con el operador, con los ayudantes, personas administrativas. Entonces, su capacidad de comunicar y de transmitir lo que necesita es fundamental. Debe de tener desde luego una capacidad de análisis. Muchos problemas podemos enfrentar en campo cotidianamente. Debe de tener un buen liderazgo técnico y firmeza en la toma de decisiones. El inspector debe de saber comunicar pues todos los hallazgos que observe en la inspección. Debe de saber defender los criterios técnicos y mantener siempre en todo momento profesionalismo en situaciones de conflicto. Incluso dice la documentación de la Sociedad Americana de la Soldadura que un inspector no debe de ser de fácil convencimiento. Es a lo que nos referimos. Debe de tener ese buen juicio, pero también habla que no debe de ser un necio. Un inspector tampoco puede ser un necio ni aferrarse a una sola opinión. Debe de saber escuchar y obviamente también deberá de saber transmitir sus observaciones. En resumen, un inspector certificado no solo demuestra su conocimiento, debe mostrar también que tiene un carácter, un criterio, una característica importante que es ser profesional en cada decisión que éste toma.